Schalke 04, fundado en 1904. Cuando lo fundaron como Westfalia Schalke, los colores del FC Schalke eran rojo y amarillo. Los cambiaron a azul y blanco en 1924. Interesante. Ha sido coronado campeón en 7 oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en 5. Schalke es un distrito de la ciudad de Gelsenkirchen que tiene una antigua historia en la minería de carbón. Los aficionados cantan una canción minera en cada partido local. El club ganó su primer trofeo europeo en 1997 al vencer al Internazionale en la final de la UEFA Europa League. Chicos, en el momento en el que inicio a hacer este video, 15 de enero de 2021, es desastroso lo que está pasando con este club en la Bundesliga. En este instante, digo yo, tiene el lugar número 17 y está en zona de descenso junto al Mainz. Ahora entiendo por qué me pidieron tanto en comentarios que reconstruyera este Schalke, porque está en la inmunda, chicos, está en la inopia total. Este Schalke que tiene buena historia y tiene grandes jugadores, vamos a verlos rápidamente, pero antes espero que hayan leído detenidamente las condiciones de juego, las reglas de juego, y también si hay ganadores de la dinámica, pues irán apareciendo en las pantallas, bueno, en su pantalla irán apareciendo los ganadores y saludados de la dinámica anterior, y también pues la pregunta o qué vamos a hacer de dinámica más bien en este video. Así que atentos a lo que va saliendo por ahí en la pantalla, vayan leyéndolo con calma. Vamos a darle un repaso rápido, muy rápido a la plantilla. Muy bien, una ojeada muy pero muy rápida a los jugadores con más potencial. Uno de ellos, un viejo conocido en el canal, Harit, de 82 a 84, creo que es el potencial de Harit, bastante bajito para lo que nos tenía acostumbrados. Este Serdar también tiene muy buen potencial, 84 a 86. Este señor no tiene nada. Bueno, Oscar tiene de 80 a 82, pero vamos a traer a McKinney de la Juve para ponerlo aquí. Recuerden que está en calidad de préstamo y McKinney sí nos ofrece de 85 a 87, o sea que esta parte está muy bien cubierta. Para sustituir a este señor tenemos a Bosdogan, que también nos ofrece un potencial interesante. Es un chico interesante, tiene potencial de 83 a 85. Perfecto. Matondo, indiscutible titular para este reto, ya que tiene de 83 a 85. Para sustituirlo también nos sirve este señor muy seguramente. Por este lado no tenemos nada, no tenemos un delantero, un extremo, lo necesitamos, así que vamos a ficharlo en la primera temporada. Tenemos un lateral izquierdo con crecimiento, sería el señor Kalanoglu, pero está bastante chiquitín. Los actuales defensas realmente todos están muy regulares, excepto Kabak, que tiene potencial de 86 a 88, y el señor Tiaf, no sé cómo se pronunciará, bueno, como sea, tiene un potencial interesante de 83 a 85, pero tenemos un problema con este señor, es que está muy chiquitín, así que creo que vamos a buscar en esta primera temporada un extremo. Vamos a buscar también laterales, si es posible, más potentes, porque tenemos muy buen presupuesto, ya lo vimos en la intro. Vamos al mercado de fichajes. Veamos qué tenemos por aquí. Hay un jugador que me llamó bastante la atención y es este que está. Le vamos a dar ascenso a fuerzas básicas, claro que sí, y todos estos los vamos a desechar porque no creo que los necesite. Hemos terminado el mercado de fichajes, hemos traído a Eddie Nketiah porque necesitamos un delantero centro de cara al futuro, y creo que este muchacho, aunque ya es un viejo conocido en el canal, es una opción perfecta para este club, que la verdad no creo que en el Arsenal le dieran todos los minutos que realmente se merece. Aquí los vas a tener, muchacho. Este señor llegó por 9 millones, bastante económico creo yo, y tiene un potencial de entre 82 a 84. Necesitábamos un lateral derecho y por 25 millones de euros hemos adquirido, un poco costoso, su valor actual es de 17 millones, pero tiene unos números hermosos este señor Falaye Sako, lateral derecho. Ojo, tiene una valoración global, como pueden ver, de 78 y un potencial de entre 83 a 85. Es nuevo, no lo había visto por acá. Sí, ya sé que me van a decir, ¿cómo si en el reconstruyendo al Aston Villa utilizaste a Konsa? Pero pues era jugador del Aston Villa, aquí lo necesitamos, aquí tiene minutos, 13.5 millones, bastante costoso creo yo, bueno, no tanto, pero teniendo en cuenta que vale 8, hombre, siempre es costoso, pero sus números son muy interesantes. Defensa central, su valoración 75 y su potencial está entre 84 y 86, lo cual me dice que la venta fue maravillosa. Lo necesitamos un defensa central porque nuestros defensas centrales están un poco flojos. Silas Wamanjituka, espero haya pronunciado bien su apellido, pero eso no importa. Lo que importa es que tiene 20 años, potencial de 83 a 85, 6.1 millones, números hermosos, y me parece que es bastante económico.
porque vale, su valor actual es de 7.5 millones. Creo que aquí recuperamos dinero que pagamos de más en otros jugadores. Este señor ha llegado para reforzar nuestra extrema derecha porque lo necesitábamos. Te necesitábamos, Silas. De resto, aquí podemos ver que hice hasta para vender. Vendí a este señor, vendí a este otro, vendí a Sané. Sí, de pronto este señor debía no venderlo, pero es que no se acomoda a mi plantilla, lo que quiero hacer. Raman tampoco. Por aquí este señor nada, todos vendidos, chicos. Un repaso rápido. Este en préstamo porque ya saben que tiene muy buen potencial. Este señor UTH sí ha sido vendido porque tampoco estaba en mis planes. No se acomoda. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. A ver, chicos, se supone que estamos aquí para ayudar al Schalke. Y la verdad no está funcionando, por poco descendemos. Tenemos el lugar número 13, 32 miserables puntos, estuvimos a 6 puntos de descender, etcétera, etcétera. Nada que decir al respecto. Lo único que sí podemos ver es el crecimiento de estos señores. Me gustó mucho el rendimiento de este señor. Ketia, pues bueno, es un viejo conocido. Vayas, creo que este señor aumentó 4 puntos, 4 unidades. Este señor creo que 2 y este también creo que 2. Finalicemos. En la segunda temporada, no sé, tal vez traiga un portero bueno, porque tenemos uno con potencial, pero está muy chiquitín. Entonces, ya que van a haber buenos recursos, vamos a intentar traer un muy buen portero. A ver, en esta temporada no hice ningún fichaje, por eso pasé directamente aquí, a esta sección, la tabla de posiciones, en la cual mejoramos, claro, bueno, mejoramos un poco, pero pues realmente está como complicada esa Champions, muchachos. La verdad es esa, miren, un lugar número 14. Un número 9 y muy lejos del campeón, porque tenemos 48 puntos, hicimos la mitad de puntos de lo que hizo el Bayern. A ver, este Ketia se ha quedado, Harry, no sé, el crecimiento de estos muchachos, bueno, este sí está creciendo muy bien, Matondo también está creciendo bastante bien, pero bueno, hay algunos que están bastante, este Mendil. Vaya, este señor, aquí teníamos un jugador a préstamo, bueno, se fue y para esta temporada sí voy a traerme un lateral izquierdo top. Hay que meterle un lateral izquierdo top y yo creo que voy a quise intentarlo con este señor, quise dejarlo como nuestro portero, nuestro número 1, pero creo que para la próxima temporada sí definitivamente hay que traer un portero. Cutuco, bueno, estaba en préstamo en la anterior temporada, llegó, ha mejorado un poco, pero sí, yo creo que en esta próxima sí vamos a tener que fichar un buen portero y un buen lateral izquierdo. Entonces, portero y lateral izquierdo y no sé si si me alcanza el dinero traer a alguien más potente que Matondo, aunque Matondo está creciendo bien. Bueno, un poco lento. Chicos, el mercado de fichajes ha terminado y lo dicho. Hemos traído un portero. Creo que este señor con estos 27 años últimamente me ha dado un muy buen resultado traer porteros un poco más hechos, digámoslo así, un poco más veteranos. Pero pues con 27 años creo que todavía está bien. 34 millones, bastante costoso, valía 33, hemos dado 34, bueno, perfecto. 83 valoración global, potencial de entre 86 a 85. Este señor Dominic podría ser la solución a todos nuestros problemas en el arco. He traído un señor de 25 años, un viejo conocido en el canal. Bueno, ya lleva sus tiempitos, hace tiempos que no lo fichábamos, pero sí ha estado, sí ha desfilado en el canal, pero creo que no en este FIFA. No recuerdo en cuál FIFA, pero en fin, ya ha estado por aquí. 27.3 millones de euros, su valor era de 32, vaya, interesante negociación. 79 valoración global, potencial de entre 83 a 85. El señor Ayrton, el brasileño, que va a ser nuestro lateral izquierdo. Con esto vamos a afrontar e intentar conseguir colarnos en puestos de Champions en esta tercera temporada. Si no lo logramos, pues nos fregamos. La verdad, no nos fregamos para nada, porque nos fue de hecho muy bien. Miren, estamos incluso por encima del Bayern Múnich, aunque tenemos los mismos puntos. Muy seguramente la diferencia de goles es la que nos tiene arriba del Bayern Múnich, del indestronable Bayern Múnich. Muy bien, Borussia Dortmund. Bueno, se nos llevó con 6 punticos, pero bueno, no importa. Esto de aquí no nos interesa. Veamos cosas en Champions. Primero que todo, el Eintracht Frankfurt se llevó la Pokal. No tenemos nada acá. Por acá tampoco, la Supercopa se la llevó el Bayern y el Real Madrid ganó la Champions. Bueno, las cosas en Champions van a ser difíciles, no creo que tengamos equipo para competir. La Europa League, muy bien, se la llevó el Borussia. Y por aquí vemos que nuestros jugadores, bueno, este señor por fin creció, creo que creció 2 unidades, 1 o 2 unidades, tal vez es por eso, pero miren el crecimiento de este jugador, es impresionante. Matondo también está muy tranquilo, digamos lo que no, pero si me puedo traer un par de delanteros centros muy tops y un par de delanteros uno y un extremo izquierdo potente. Creo que dejaríamos esta plantilla increíble. Miren este Livakovic debe ser, pero me encantó este jugador. ¿Qué edad tiene ya a día de hoy? Tiene 23, chicos, y son jugadores que no muestran tanto potencial, pero miren cómo crecen muchísimo más que algunos como Ketia, que en otros FIFA o incluso en este FIFA al principio tenía un crecimiento muy bueno. Por aquí, perfecto. Creo que vamos a dejarlo así. También me tiene asustado
gustado el señor McKennie porque lo veo muy lento. Harit está en su máximo esplendor. Bien, vamos a la cuarta y última temporada. Aquí tendríamos la opción, digamos, de conseguir la Champions, pero la verdad lo veo difícil a menos de que podamos hacer un par de buenos fichajes. Ha terminado el mercado de fichajes y he decidido traerme a este uruguayo procedente del Valencia, creo que estaba. No, se encontraba en la Lazio, chicos. Se encontraba en la Lazio. Ese jugador actualmente en la vida real está en el Valencia, creo, pero en este momento lo encontramos en la Lazio y ha sido adquirido costoso, muy costoso, 70 millones de euros hemos dado por él. Espero que valga la pena. No, sé que va a valer la pena, definitivamente lo va a valer. Este señor es brutal, tiene un potencial de 85, 87, es decir que podemos sacarle tal vez un par. De hecho, está en su máximo esplendor, pero le podríamos sacar tal vez un par de unidades porque llegó con 84 y en lo que va en 3 partidos ya subió una unidad. Creo que fue una muy buena compra. Me imagino que ya vieron que vendía este señor, lo vendí por 45 millones. Sé que, bueno, el otro salió por 25 millones más, pero creo que este señor lo sentía estancado. Iba a vender a Matondo, pero no habían muchas opciones. Bueno, de hecho habían muchas opciones, pero estaban demasiado costosas y Matondo pues no superaba tal vez los 55, 60 millones que me dieran por él. Entonces creí que no valía mucho la pena porque de hecho no me iba a alcanzar el dinero. Vamos a Champions, veamos los grupos y también veamos qué sucede. Veamos, grupos de Champions. Estamos en el grupo E, vamos con el Barcelona, el Salzburgo y el Celtic. Bueno, Barcelona obviamente complicado, ¿no? Primer partido, Salzburgo en nuestra casa y le ganamos 2-1, qué bien. Segundo partido y el más fuerte, o uno de los más fuertes. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! 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 Bien, este podríamos ganarlo. Sí, pero muy suave, muy leve. Volvemos contra este Celtic. Wow, déjenme ver una cosa. No. Sí tienen a Frimpong, pero no tienen a Karamoko. No lo tienen, al menos de titular. Veamos, 3-1, muy bien, nos fue mejor de visita. Veamos, vamos de nuevo contra el Salzburgo. Y le ganamos. Oiga, estamos jugando muy bien, ¿no les parece? Vamos, partido difícil, pero en casa contra el Barcelona. De visita les ganamos y empatamos de locales. Pero bueno, pasamos invictos esta fase de grupos. Octavos de final. Muy bien, chicos. El Inter recibe al Bayern, el Atlético de Madrid nos recibe a nosotros, el Barcelona va contra el City y el Real Madrid Liverpool. Y en otros encuentros, la Juve empata con el Leipzig, la Lazio cae ante el Lille. Bien, por el Lille. El Manchester empata con el Sevilla y también el PSG con el Chelsea. ¿No vimos al Real Madrid? Ah, sí, está contra el Liverpool, partidazo. Perfecto, aquí vamos. Gómez no ha crecido absolutamente nada y 2-1. Caemos 2-1. Gol de visitante vale por 2. Veamos. 2-1, gol de visitante vale por 2. Vaya. Creo que esto nos da el pase, o no estoy muy seguro. A ver, ganamos, pero ellos no hicieron gol de visitante. El gol de visitante de nosotros empezaría a jugar por 2. Así que sí, avanzamos. ¡Qué cosa! Bien, veamos. Cuartos de final. Vamos contra el Inter. El Sevilla recibe más bien al City. El Leipzig le gana al Lille y el PSG cae ante el Liverpool. Veamos qué podemos hacer en casa. En casa empatamos 1-1. Mal. Perfecto, un empate que no sirve, un empate que no nos sirve. Y una victoria que sí. Chicos, semifinales, pero bueno, nos quedaron bastante fuertes, digámoslo así. Vamos contra el Liverpool y el City le gana 3-0 al Leipzig. Veamos si va a avanzar un equipo alemán. Perfecto, aquí vamos, prepárense. Liverpool, estamos en casa. 2-2, bueno, no está nada mal, pero debimos ganar. ¿Jerry Mina? ¿Jerry Mina en el Liverpool? ¡Qué locura! Bueno, chicos, en Anfield la cosa no es tan fácil. 2-2 y 1-1. Caemos, muchachos. Hemos caído porque ellos tienen más goles de visitante. No. Bueno, pero la verdad, estar entre los 4 mejores de Europa no me parece nada mal.
de pronto el tercer lugar, en fin, no sé, pero no creo que esté tan mal, chicos. Hasta aquí ha llegado este episodio. Vamos a ver el club y vamos a ver qué pasó con todos. Finalicemos, obviamente, primero la temporada. Bueno, no todo fue tan malo en esta temporada. Nos fue muy bien en la liga, un segundo lugar en la liga anterior y un primer lugar en esta. Creo que es suficiente, chicos, para hacer 4 temporadas, un proyecto de 4 años. Creo que no está nada mal. Una semifinal en Champions, caímos en semifinales y estamos con un primer lugar en la Bundesliga, un título que, bueno, de momento para el Schalke lo veo un poco complejo. También es complejo ver al Bayern Múnich en el 7º lugar. Muy bien, el Dortmund avanzando. Me encantaría hacer algo con el Dortmund, pero no sé ustedes qué opinen. Veamos más cosas interesantes. Tenemos que el señor Gómez del Schalke 04 hizo 21 tantos en 30 partidos, lo cual lo convierte en el goleador de la liga. ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, tenemos en el lugar número 14 a Waman Hituka. Ese nombre, pero ese jugador hay que tenerlo muy en cuenta, chicos, es brutal, ya lo vamos a ver. También veamos las asistencias. ¿A quién tenemos? No, bueno, tenemos uno muy lejos que es Matondo, que creció bastante, 7 asistencias en 34 partidos, bastante poco. Y también a Waman Hituka con, bueno, no es tan difícil, Waman Hituka, es que es cuestión de práctica. Waman Hituka, 6 asistencias en 34 partidos. Veamos, muy seguramente el goleador, vamos mirando por ahí los crecimientos, que ya por este lado, McKinney, bueno, no creció mucho, en realidad se mantuvo. Harry también creció no tanto. Este señor va ahí lentamente. Este tipo me tiene impresionado y solo tiene 24 años y ya tiene 90 de valoración global. Me encanta esto. Gómez, 2 unidades, creció bien. Kutuko se mantuvo. Vaya, a tener muy en cuenta este señor Wamanhituka, porque en serio, es brutal. A ver, el goleador. El goleador Gómez, ¿no? Y 24 para Wamanhituka, 17 para Harit y 14 para Serdar. En lo financiero, veamos financieramente hablando, estos señores son interesantes. A ver, 28% para Kutuku, que está que se va, se quiere ir. Gómez, 45%, muy bien por él. Miren, el canterano de 58 creció a 64. De 56 creo que tenía de valoración global, 64 sin jugar partidos. Bueno, creo que está bien. Wamanhituka tiene 28 de crecimiento, 28%, 30 para este señor. Harit con 33%, Merkan con 0%, Matondo creció bastante, Matondo 3 unidades, ya fue mejorando la cosa, 34%, y yo que lo quería vender. Mascarell, también el español, que ya está, bueno, se mantuvo, 31 años. Serdar, 54%, vaya, 86 millones. McKinney con 13%, no creció lo que quisiéramos. Este Becker cayó. Saco también muy interesante. Saco, 25 años, 25%, perdón. Saco me gustó. Nastasic cayó un 18%. Konsa, 17%. Kabak con, wow, el jugador más caro, miren, 88, 92 millones, 39%. Este Mendil, 36%. Kalanoglu con 22%. Ayrton, 55%. Vaya, Ayrton, estás costosito, men. Y este Schubert con 32%. Bien, y por último, el portero revelación, 18%, creció este señor, vale 54 millones. Perfecto. Bien, veamos ya para finalizar lo que serían los números del club de 1.380 millones, su proyección eran 2.200, mucho, ganancias de 360 millones, ingresos de 466 y los gastos fueron 106 millones. La camiseta más vendida, la de Gómez, Wamanhituka y Serdar, 4.3 millones de camisetas aproximadamente, y lo entregamos con un presupuesto de 29 millones, tenía 63 millones de presupuesto, iniciamos la temporada, pero bueno, iniciamos al principio con menos, ¿no? Ya no me acuerdo qué presupuesto, pero la cuestión es que lo entregamos bien, porque entregamos un equipazo, y con títulos importantes, ¿no? A ver, no vimos las copas, aquí caímos ante el Leipzig, bueno, la Supercopa fue para el Dortmund, el Liverpool al final nos eliminó, miren, quedamos en semifinales, y, a ver, déjenme ver cosas, sí, goles de visitante, tampoco caímos por mucho, ¿no? 3-3 al final, pero el gol de visitante nos mató. Bueno, y el Leverkusen se llevó la Europa League. Esto quiere decir que no tuvimos títulos. No tuvimos ningún título. Chicos, no es más. Espero les haya gustado este episodio. Espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban y estén muy atentos porque se vienen más reconstruyendo. Atentos a la pestaña comunidad porque ahí vamos a estar buscando los equipos para reconstruir y a los nuevos contenidos en el canal. Adiós.